Bueno, continuamos entonces con el capítulo de las reglas generales de procedimiento, en las cuales haremos referencia a las de mayor relevancia. Pues ya digamos que aterrizamos técnicamente en la teoría de los actos procesales, pero necesitamos de estas generalidades para poder entonces abordar todos estos actos procesales. Ahí tienen los 8 grupos, de los cuales los vamos a ver todos acá, excepto los actos procesales probatorios, toda vez que los actos procesales probatorios los ven ustedes en ese microcomponente, en esa asignatura autónoma independiente que es probatorio. Por eso esos pues no nos corresponden a nosotros verlos. Entonces son en total 8. Miren que ahí tenemos 7, más le agregan el de actos probatorios y ahí tienen toda la teoría de los actos probatorios. Dentro de esos aspectos generales que tenemos, algunas consideraciones sobre las reglas más importantes de procedimiento. Entonces miremos el contexto, cómo está diseñado, cómo quedó diseñado con nuestra ley vigente que es Código General del Proceso. Artículo 103 que nos habla del uso de las tecnologías de la información, todo el tema de las TICs, su aplicación en el trámite de procesos judiciales. Se encargó a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura para que adoptara las medidas necesarias para implementarlo, para llegar a un plan de justicia digital con expedientes digitales y litigio en línea. Es un sueño, es una meta. Miren que si eso se hubiera dado, aún con todo y el tema de la pandemia, se hubiera podido continuar con una administración de justicia, digámoslo así, en normalidad. Pero como esto no se ha implementado, pues ahí están todas las falencias que vivimos, una parálisis casi que total, excepto en vía penal, del aparato jurisdiccional. El artículo 104 nos habla del idioma, que se mantiene que será en el castellano, pero las audiencias se pueden hacer por los servidores públicos en lenguas y dialectos diferentes si así las partes se lo solicitan al juez. Obviamente que el juez tendrá que conocer esa lengua o ese dialecto, si no requerirá de un intérprete. Entonces el tema del intérprete pues hace ilusoria un poco la medida, ¿no? Porque el costo pues va a ser significativo y habrá lugares, pensemos en una comunidad indígena, donde ese tema del intérprete es bien complejo. El 105, las firmas. Mantiene todo el régimen sustancial o del Código Civil en cuanto a la firma y la antefirma y se agrega la firma digital, que es lo que tiene que ver con las tecnologías. Pero como el Estado no puede garantizar a todos la firma digital por infraestructura, por presupuesto, personas analfabetas, en fin, entonces digamos que suplió, mientras eso se impone en todo el país, la posibilidad de que personas naturales con su nombre completo y cédula de ciudadanía y las personas jurídicas con el nombre completo de la persona jurídica y el número del NIC. Entonces allí se supliría el tema de firma digital. En cuanto a la actuación judicial, artículo nuevo también el 106 en el Código General del Proceso, porque antes se requería de unos eventos fuera de las horas hábiles, de una habilitación expresa, o sea, un permiso que le tenía que dar el Consejo Superior de la Judicatura a los jueces. Eso se radicó. Ahora, ¿cómo quedó? Las actuaciones, audiencias y diligencias judiciales en días y horas hábiles, en lo posible, pero los eventos, por ley o el juez las pueden hacer en inhábiles. Entonces el juez puede utilizar horas inhábiles. Imaginémonos un municipio donde el día del mercado sea el domingo o el día sábado y resulta que ese día es el propicio para notificar a una persona, puesto que es un trabajador del campo y vive en un sitio de muy difícil acceso, pues obviamente que podría el sábado habilitar para el tema de la notificación o práctica de medidas cautelares, en fin. Y el otro evento se refiere a las iniciadas en hora hábil, todas las actuaciones procesales iniciadas en horas hábiles podrán continuarse en horas inhábiles sin necesidad de habilitación expresa. El escenario sería una audiencia que comience a las 3 de la tarde, ese distrito judicial o ese órgano judicial cierra a las 5 y resulta que no han terminado la audiencia, la pueden extender, ejemplo, hasta las 6, 7, 8 de la noche con el fin de cumplir con el cometido, con el objeto de la audiencia y no necesita habilitación expresa. El 107 en cuanto a las audiencias y las diligencias, hay unas reglas. La primera, la de iniciación y concurrencia. Para el inicio dice, inicia en el primer minuto de la hora señalada. Digamos que eso aparentemente sobra, pero el legislador encontró, como vamos a ver en muchos otros escenarios, importante dejarlo en la ley.
deben concurrir, vamos a la concurrencia, el juez, los magistrados y en general todos los sujetos procesales. Pero la concurrencia del juez o el magistrado, o sea, el heterocomponedor, es obligatoria su pena de nulidad, mientras que ya miraremos la de las partes. Entonces los jueces en particular no hay ninguna discusión, tienen que estar pendientes, tienen que estar presentes en todas las actividades jurisdiccionales, todas las tareas judiciales. Y los magistrados, como son cuerpos colegiados, se permite una excepción que puede seguirse adelantando con la mayoría siempre y cuando quien se ausente esté debidamente excusado. Si ustedes miran con cuidado, y cito ahí al doctor Hernán Fabio López Blanco, ahí están sus siglas, hay contradicción de esta norma con el artículo 36 y este primer numeral, lo miran para que encuentren de qué se trata. Decíamos, partes, o sea, los otros sujetos procesales, partes o terceros, no generan nulidad, pero si llegan tarde reciben la actuación como este con las consecuencias jurídicas que eso trae. Y la posibilidad de una sentencia por un juez distinto, que es nuevo también, en la cual lo veremos adelante con la figura de la pérdida automática de la competencia, ese segundo juez que entra a asumir tiene que obligatoriamente citar audiencia para alegatos de conclusión. El segundo nos habla del principio de la concentración sin solución de continuidad y entonces se les indica a los jueces que deben reservar el tiempo suficiente para agotar todo el objeto de la actuación procesal. En cuanto a las intervenciones, se le permite a las partes hasta por 20 minutos, no necesariamente tienen que ser los 20, puede que se corrobore en 5 minutos perfectamente y ahora el uso de la palabra está ahí. Y debe respetar el juez el principio de la bilateralidad de la audiencia. O sea, si le concede un tiempo superior porque lo requería una de las partes, pues cuando le corra traslado a la otra, también tiene que considerar ese tiempo superior si se necesita. Esto no es camisa de fuerza como ninguna de las reglas. Por eso el juez va verificando la actuación. La cuarto, en cuanto a la grabación en medios de audio o audiovisuales, que es indispensable para poder hablar en contexto del Código General del Proceso, situación que es de responsabilidad del juez. El principio de publicidad es aceptado hasta donde una ley no determine que haya algún tipo de restricción. En algunos casos muy especiales, ustedes conocen, en materia penal hay restricciones, en materia de adopción, en materia de familia hay algunas restricciones que, digamos, atentan contra ese principio de publicidad. Sexto, nos habla de una prohibición que también, en mi sentir, o bueno, más que en mi sentir, en el exterior le dicen a uno, ¿cómo así que las intervenciones orales no podrán ser sustituidas por escritas? Pues apenas obvio que si estamos en una actuación oral, ese será el ámbito. Pero, como estamos en Colombia, este es otro de los eventos donde el legislador encontró necesario que efectivamente se dijese que siendo orales, pues no se puede revalidar por escrito, si no pierde todo su sentido. Y habla de otros eventos como que las audiencias y las diligencias deben practicar, que se practiquen por fuera del despacho judicial. Hay unas tareas judiciales que hay que practicar por fuera del despacho judicial. Esas se revalidarán por las TICs y si hay deficiencias, las fallas en los medios de grabación, en acta. Lo mismo si al interior del órgano judicial se está desarrollando una audiencia y se presentan fallas en los medios de grabación, tendrá que revalidarse vía acta. Esto en el fondo, ¿qué significa? Que los jueces no pueden interrumpir la administración de justicia aludiendo que tienen fallas, de ejemplo, en los medios tecnológicos. Tendría que volver a la tradicional acta, todo el esquema del artículo 101 del Código de Procedimiento Civil y continuar la actuación bajo esa medida. Las actas, en el contexto de la oralidad, pues ya no tienen esa preponderancia que tenían en la escrituralidad. Ahora simplemente bastará la firma, que la firmen quienes intervienen, y si hubo en el desarrollo de esa audiencia o diligencia documentos que se agregaron, pues harán parte de esa acta. De esas grabaciones que haga el juez debe dejar duplicado para el archivo del juzgado, que como todo lo que está dentro del juzgado es bajo custodia o responsabilidad del secretario. Participar en la audiencia a través de videoconferencia o teleconferencia, volvemos a todo el tema del 103, el empleo de las TICs para revalidar actuaciones procesales. Y designar a un juez o magistrado coordinador de la función de fijar las fechas de audiencias. Se ha criticado que por qué tenía que ser un juez o un magistrado, y yo comparto, no necesariamente, pero sí tiene que conocer del quehacer judicial para optimizar esas salas de audiencia y darles un tratamiento adecuado, eficiente y eficaz. Artículo 108 nos habla de los emplazamientos. El emplazamiento es una forma de notificación, lo veremos en los actos procesales de notificación, que son, pues está dentro de los de comunicación.
El artículo 109, la presentación y trámite de memoriales e incorporación de escritos y comunicaciones. De existir la constancia del secretario que lo recibió con la respectiva fecha y hora, su obligación es agregarlo al expediente, lo pasará al despacho del señor juez si es necesario. Hay unas actuaciones secretariales, ahora vamos a ver algunas en las cuales no necesita pasar al despacho porque no necesita intervenir el juez. Entonces esas simplemente se revalían vía secretarial, lo hace el secretario. Y para el tema de control de autoridades judiciales se evidencia allí. Importante que se dispone ahora que cualquier medio idóneo para hacerlos puede no, es de aceptación. Y entonces ahí también evolucionamos a los tradicionales escritos y las vías físicas que se tenían porque se puede por cualquier medio idóneo. El artículo 110 nos habla de los traslados, que es en el fondo un traslado, es la oportunidad que tienen los sujetos procesales para fijar sus posturas jurídicas. Obviamente que uno entiende que si están defendiendo un extremo, ya sea el accionante, el demandante o el demandado, pues están defendiendo esos intereses. Entonces se les corre traslado para que fijen su postura jurídica. Hay que tener en cuenta si la actuación es oral o si la actuación es por escrito, porque difiere. Si es oral, muy sencillo, porque al interior de la misma audiencia se cumple simplemente permitiendo el uso de la palabra. Pero si es escrito, entonces quedará en secretaría por 3 días, sin auto, lo hace el juez. Siempre que haya auto tiene que intervenir el juez, es el único que puede proferir autos, pero como es una situación secretarial, en secretaría por 3 días y el secretario elabora una lista la cual fijará por un día. En cuanto a las comunicaciones, despachos judiciales, oficios que se enviarán por el medio más rápido con las debidas seguridades firmadas por el secretario, sin intervención del juez. Un tema también eminentemente secretarial y lo habilita por el medio más rápido que puede garantizar que efectivamente se envió y se recibió. En cuanto a las copias de actuaciones judiciales, basta, nos habilita ese 114 con una simple petición verbal al secretario, no necesita de auto, no necesita intervención del juez y se le pueden solicitar autenticadas. Si la parte interesada necesita que preste mérito ejecutivo, quedará la respectiva constancia de que está en firme o ejecutoriada. Deben acostumbrarse a hablar en firme o ejecutoriada, una sola palabra. Es muy común el error que dicen está debidamente ejecutoriado y en firme. No, eso es redundante. Con que digan que está ejecutoriado o que está en firme, son sinónimos, es suficiente. Y si el juzgado no dispone de medios técnicos, el interesado tendrá que pagar las expensas, para lo cual tiene 5 días. Si no lo hace, se declara desierto, entonces la solicitud de copias. En cuanto a las certificaciones, también solicitud al secretario verbal o por escrito, como a bien lo tenga, y intervendrá el juez de lo que le conste, tendrá que dar esa certificación de lo que le conste, lo que encuentre en el expediente y que no esté en el expediente. Por eso va al evento de lo que le conste como actuación judicial e intervendría el juez. De resto, pues es una actuación secretarial. Los desgloses, solo quien los haya presentado precluido la oportunidad para tacharlos de falsos. Desglose, ¿qué es? Desglosar, ¿qué es? Es obtener el documento o la pieza procesal en original porque se necesita para otra actividad. Entonces se pide el desglose de la pieza. Obviamente que no puede estar tachado de falso, porque si está tachado de falso, miren que hay una prejudicialidad. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una acción penal pendiente y habría que esperar que el juez penal se pronunciara para poder proceder. Por eso hace esa salvedad. Allegados esos documentos por los acreedores como título ejecutivo, entonces nos vamos al escenario de los acreedores. Pueda pedir el desglose cuando contengan créditos distintos. Porque mire que si son varios créditos y solo uno de ellos está siendo objeto de la acción ejecutiva, pues los otros lo podrán necesitar para otro tipo de acciones ejecutivas. Un segundo evento, cuando aparezcan hipotecas o prenda garantizando otras obligaciones. Saben ustedes que las hipotecas garantizan el tema de inmuebles y las prendas en tema de muebles. Puede que estén soportando otras obligaciones y se requieran para otro tipo de actuación o evento comercial, entonces pueden pedir el desglose. Ante el proceso que ya esté debidamente terminado, pedir la constancia si la obligación se ha extinguido, que quede como constancia en el desglose que la obligación se ha extinguido. Y cuando lo exija un juez penal por falsedad material del documento, el mismo evento
de una prejudicialidad, porque el juez penal tendría que analizar ese documento no original, definir la falsedad y ahí sí podría entregársele al acreedor. Y en el evento del deudor dice que puede pedirla o puede pedir el desglose, pero con la condición sine qua non de que esté cumplida la totalidad de la obligación. Tiene que versar, tiene que haber prueba de que hay un pago total de la obligación y ahí el deudor entonces podría pedir también el desglose. En cuanto a los términos, artículo 117, principio de preclusión, ¿no? Perentoriedad de los términos y oportunidades procesales. Dice que los términos no son perentorios e improrrogables y a falta de término legal para un acto el juez señalará el que esté necesario. Aquí en esta última parte nos indica la clasificación de los términos que pueden ser legales, los que fija el legislador y no tienen ninguna modificación, y los judiciales que los señala el juez dependiendo de las actividades que se le presenten al interior de un proceso. El cómputo de los términos. ¿Cómo se computan los términos? Artículo 118. En audiencia, desde que se otorgue el uso de la palabra, y van corriendo los términos, y en escrito, hay que hacer también aquí la separación, actuaciones escritas a partir del día siguiente de la notificación de la providencia que lo concedió. Entonces, cuando veamos notificaciones, veremos, quedó debidamente notificado, empiezan a correr términos, por eso se habla de cómputo de términos a partir del día siguiente de esa notificación, cuando es por escrito. Cuando es en oralidad, vean que es ahí mismo cuando se otorga el uso de la palabra. Los términos que habla el código en meses o en años, su vencimiento tendrá lugar el mismo día que empezó a correr, correspondiente al siguiente mes o meses o al año o a los años. Y si cae en inhábil, en un día inhábil, pues pasa al próximo día hábil y ahí se revalida la actuación. El artículo 119 nos habla de la renuncia de términos. Aquí esto ya existía y se permite la posibilidad de que se renuncie a los términos total o parcialmente, pero por los interesados en cuyo favor se concedan, no la otra parte. Si está esa dualidad y está la otra parte, pues no puede pedir la renuncia de términos, habría que esperar que se cumpla el término, por ejemplo, el término de un traslado. Si no es en cuyo favor se concedió, pues hay que esperar el término legal que se haya concedido para cumplirlo y no se podría renunciar a los términos. El artículo 120 nos habla de los términos para dictar providencias judiciales por fuera de audiencia. ¿Cuáles son las providencias judiciales? Las que profiere un juez, que en Colombia son los autos y las sentencias. Son unos actos procesales, los veremos, actos procesales de decisión. Esas son las providencias judiciales. Y aquí el 120 nos está diciendo por fuera de audiencia, o sea, las actuaciones escritas. ¿Qué está consagrado? Que tiene 10 días para proferir un auto y tendrá 40 días para proferir una sentencia. Además que le ordenan listar las sentencias que estén al despacho. Este es un tema de mucha discusión porque efectivamente es parte de la crisis de la administración de justicia en Colombia, que aunque existen esos términos, por la congestión que hay en los despachos judiciales, muchos de los jueces, sobre todo en tribunales superiores bien congestionados, no pueden cumplir con ello. Por eso es que nos encontramos y ustedes verán que tienen una sentencia hasta hace 3 años para fallo y usted dice, pero ¿cómo así? Si yo conozco que el juez tiene 40 días para sentencia. Ahí viene el problema de la mora judicial por la congestión en el que está justificado el juez porque en sus estadísticas va a mostrar que es imposible cumplir con esos términos. Y ahí se ha creado todo un ambiente malsano que dicen que los términos son para las partes, más no para el juez. Y en el fondo, pues es cierto. El artículo 121. Entonces aquí nos ubicamos, es la perla para mí de la corona en materia procesal, es un verdadero cambio, es nuevo en el Código General del Proceso y nos habla de la duración del proceso bajo unas características y unas medidas nuevas. Porque digamos que duración del proceso en el contexto del Código de Procedimiento Civil también se hablaba, pero aquí lo vamos a mirar ya establecido bajo unas modalidades de fechas ciertas y de sanciones. Entonces miremos cómo opera. Se dice, un juez tiene 1 año para dictar sentencia en primera o única instancia, salvo suspensión o interrupción. ¿Qué quiere decir esto? Que si entra en crisis el proceso y hay una interrupción, porque por ejemplo, el apoderado de una de las partes se muere y se genera una interrupción, pues miren que ahí toca interrumpir ese término del año, porque eso es un tema de partes que no se podría ser atribuible al juez. Entonces, por eso salvo esas figuras.
Y venía el otro evento y el otro interrogante es contado a partir de cuándo. Entonces miren cómo quedó estructurado. Contado a partir de la notificación del primer auto, que el primer auto siempre será o un auto admisorio de la demanda o un auto de mandamiento ejecutivo. Entonces, ha contado a partir de esa notificación de ese primer auto a la parte demandada, para lo cual en Colombia el demandante tiene un año. Miran el inciso primero del artículo 94 del Código General del Proceso y establece que el demandante tendrá un año para notificar al demandado. Entonces miren que lo puede hacer a los 3 meses, a los 8 meses, a los 10 meses, y no se le podría correr o contar este término al juez. Por eso es a partir de esa notificación. Pero asimismo le exige al juez un compromiso, una responsabilidad, y es que tiene que dictar ese primer auto dentro de los primeros 30 días que haya recibido ese expediente. Porque si no, y lo revalidan en el inciso sexto del artículo 90, porque si no lo hace dentro de esos 30 días, ¿qué sucede? Que la ley le dice que el término empezará a contar a partir del día siguiente de la presentación de la demanda. Y si eso le sucede a un juez, pues es fácil pensar y evidenciar que muy seguramente se va a ver inmerso en tener que declarar la pérdida automática de la competencia. Por eso le dice, ojo, dentro de los primeros 30 días que usted recibe una actuación judicial, pronúnciese de tal manera que si usted cumple con esa responsabilidad, señor juez, ya pasa la responsabilidad del demandante porque tiene el año para notificar y ya sabemos y ya saben ustedes cuándo se notifique, entonces empieza a correr el término de ese año. Entonces eso es en primera instancia o en única instancia. Y en segunda instancia, entonces también concedió 6 meses a partir de la recepción del expediente en la Secretaría de la CUE. Entonces ahí también está revalidado tanto como en primera instancia como en segunda instancia. Vencidos esos términos, hablemos hasta aquí del año si es en primera instancia o en única, y de 6 meses si es en segunda instancia, tendrá que decretar la pérdida automática de la competencia. Decretar es la pérdida automática de la competencia implica que al día siguiente debe informar a la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y remitir el expediente en original porque él perdió la competencia. El segundo juez que aparece, o sea, el que recibe, también debe informar a esta sala de su recepción y la emisión. Esto aplicando las reglas de recambio de competencia. Si no hay juez, la sala de gobierno del Tribunal Superior a donde pertenezca debe designarlo. ¿En cuáles eventos no hay posibilidad del recambio? Pienses en un municipio donde haya un juez único civil municipal. Si él se declara o declara la pérdida automática de la competencia, miren que no tiene a otro juez civil municipal a quien pasárselo. Por lo tanto, ese es el caso que dice aquí que llevará a la sala de gobierno del respectivo tribunal superior. Ese segundo juez que aparece en escena también tiene 6 meses para fallar. Ya se le conceden 6 meses al juez para fallar. Miren que aquí no estamos mirando tanto la causa sin importar, sino que se haya declarado la pérdida automática de la competencia. El inciso quinto permite una excepción y por eso arranca diciendo excepcionalmente el juez o magistrado podrá prorrogar el término. ¿Cuál? El que tiene, si es el de primera instancia única, de un año, o el de segunda instancia 6 meses. O el segundo juez cuando aparece con los 6 meses para fallar. Por una sola vez, hasta por 6 meses más, explicando la necesidad, por un auto que no admite recurso. Entonces miren que es todo un contexto procesal, es por una sola vez, no puede ampliarlo sino por 6 meses y lo tendrá que hacer profiriendo un auto que aunque es interlocutorio no es susceptible de recursos, simplemente tiene que explicar la necesidad, argumentar, término tanto para el primer como para el segundo juez, ya lo decíamos. Con todo y eso, pues no hay lugar a tanta discusión, simplemente como plazo máximo tendremos en primera única instancia 1 año y 6 meses y como plazo máximo en segunda instancia, si se acogen a esta excepción, pues será de 1 año. No es mayor cosa tampoco para debates de nunca acabar. Y determinaba el artículo original que será nula de pleno derecho. ¿Qué quiere decir esto? Que es nula de carácter absoluto, o sea que no es saneable toda actuación posterior realizada por el juez que haya perdido competencia. Parte del inciso dio lugar a toda una discusión que ha ido evolucionando a través de pronunciamientos de la Sala de Casación Civil y de la Corte Constitucional, que ahí las tienen todas enlistadas, debidamente numeradas con sus fechas y del órgano judicial donde se profieren, para que las miren, esa es la tarea, tienen que mirarlas con cuidado para que vean la evolución
de ese 121 para concluir al final de que ustedes miren todo eso, que la nulidad de pleno derecho fue desmontada y ahora hablamos de una simple nulidad que es relativa y por ser relativa será saneable. Pero les repito, esa es la tarea, tienen que hacer el ejercicio de mirarlas todas, las desarrollamos, pero ustedes las analizan particularmente. Continúa el artículo diciendo que para la observancia de los términos señalados en el presente artículo, el juez o magistrado ejercerá los poderes de ordenación e instrucción disciplinarios y correccionales establecidos en la ley. Esto lo encontró el legislador importante imprimirlo para este artículo por lo que era verdaderamente revolucionario, pero en el fondo, y es mi opinión personal, pues es para todas las actuaciones de los jueces en todo su quehacer jurídico. Dice el vencimiento de los términos a que se refiere este artículo, o sea, cuando el juez se vea o el magistrado se vean obligados a declarar la pérdida automática de la competencia, deberá ser tenido en cuenta como criterio obligatorio de calificación de desempeño de los distintos funcionarios judiciales. En el fondo esta fue la única sanción que quedó, pero ustedes tienen que tener cuidado allí porque efectivamente, aunque es un criterio obligatorio de calificación, no quiere decir que sea negativo o malo. Y en eso se pronunció la Corte Constitucional, ahí también la tenemos referida, aquí vuelve y les hago alusión, la C443 de 2019, que declaró la exequibilidad condicionada de ese inciso octavo del 121, que es el que estamos hablando, en el sentido que el vencimiento del plazo no implica una descalificación automática. ¿Eso qué quiere decir? Que tendrá que el superior jerárquico analizar y escuchar los argumentos del juez y no necesariamente va a ser siempre una descalificación, o sea, una mala calificación. Puede entender las razones y no será mal evaluado. Y termina con un parágrafo que dice que también aplica para autoridades administrativas cuando ejerzan funciones jurisdiccionales. ¿Por qué? Porque ustedes saben que el artículo 116 habilita, por ejemplo, autoridades administrativas a que ayuden a administrar justicia. Todo el caso de hoy de nuestras superintendencias. A ellas o para ellas también aplica el artículo 121. Pero como ellas no pertenecen a la rama judicial, entonces, ¿cómo opera ahí? Si la superintendencia financiera, por ejemplo, declara la pérdida automática de la competencia porque en ese año, en primera instancia, no alcanzó a dictar sentencia, pues tendrá que enviar bajo la modalidad del 121 toda la actuación, el expediente no original, al juez que desplazó. La autoridad administrativa, en este caso la superintendencia financiera, siempre va a desplazar a un juez particular, llámese juez civil del circuito, llámese juez de familia, llámese juez civil municipal, y por lo tanto a ese juez tendría que volver y ese tendría que ser el segundo juez, quien sería que ante la declaratoria de la pérdida automática de la competencia de la autoridad administrativa, entrar a fallar ese asunto. Aquí entonces tenemos el desarrollo jurisprudencial, advirtiendo que antes de todo ese derrotero que les di de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional, ya los doctrinantes ya se venía manejando en el tema de la academia, en las universidades, en los congresos colombianos de derecho procesal, en los iberoamericanos, todo este tema de la nulidad de pleno derecho. Entonces ahí tenemos algunos doctrinantes como el doctor Ricardo Méndez o el doctor Gabriel Hernández, que ya disponían que si el juez sobrepasaba ese término no podría generarse nulidad, aquí se está refiriendo a la nulidad de carácter absoluto, porque sería castigar a la parte. Se cumplió con la finalidad del acto procesal y no se vulneró el derecho a la defensa. Y esa era la postura que, si ustedes miran con cuidado la tarea que tienen que hacer, pues van a encontrar que fueron argumentos para nuestras altas cortes de llegar a lo que llegaron. Entonces aquí tenemos el derrotero, ahí van viendo las respectivos pronunciamientos de las cortes con sus posturas, con casos particulares debidamente explicados. Si quieren profundizar, pues simplemente tienen ahí la indicación de la respectiva jurisprudencia y así lo harán. Entonces van transitando por ellas, van mirando en qué consisten, en qué procesos se presentaron, cómo se presentaron y qué fueron decidiendo nuestras cortes para llegar pues a lo que les decía de que esa nulidad pasó, descendió, dejó de ser una nulidad de pleno derecho para ser una nulidad de carácter relativo. Y ya quedamos entonces al porta para entrar a mirar particularmente los actos procesales, que fue lo que vimos al principio de esta sesión, todos excepto los probatorios por las razones que ustedes ya saben. Entonces en esa sesión empezaremos con los actos procesales de introducción. Los primeros que veremos todo lo que tiene que ver con la demanda y contestación de la demanda.